Mi padrastro me humilló a mí y a mi esposo en una cena llamándonos el cerdo y su estúpida esposa capitalista, y entre disculpas, despidos y la negación de mi madre. Aprendí a protegerme y a recuperar mi paz junto a mi esposo. Quiero aclarar que el inglés no es mi primer idioma y que tengo 25 años junto a mi esposo, pero a veces no entiendo completamente los dobles sentidos y cómo implicarlos. Intenté traducir sus palabras lo mejor que pude, pero cerdo no se refería a un animal literal. En el contexto en que lo dijo, creo que quiso implicar algo como burgués o cerdo capitalista, usando un doble sentido que también hacía referencia a nuestra apariencia o peso corporal. Mi padrastro ha estado con mi madre durante 5 años. Yo ya era adulta antes de que ellos se conocieran, y aunque nuestra relación ha sido cordial, nunca hemos sido cercanos. Pensaba que nos llevábamos bien, pero ese comentario me hizo cuestionarlo. Ese día fuimos invitados a una cena pequeña e improvisada. Mi esposo estaba enfermo, así que al principio pensé en no ir. Me sentía culpable por dejarlo solo, pero él me animó a asistir. Me dijo que estaría bien y que no importaba tanto nuestra ausencia, que sería bueno que yo fuera. Llegué un poco tarde y decidí no anunciarme de inmediato. Me quedé en la entrada arreglándome y escuché parte de la conversación de la mesa. Mencionaron el nombre de mi esposo. Aunque me molestó que hablaran de él de manera grosera, mi curiosidad pudo más y me quedé escuchando junto a la puerta. Entonces mi padrastro interrumpió y dijo exactamente, ¿dónde está el puerco y su estúpida esposa capitalista? Hubo algunas risitas en la mesa. Mi madre respondió con un tono ligeramente reprochador, tu yerno está enfermo, y después cambió rápidamente de tema. Me contuve y no reaccioné en el momento, pero casi lloro cuando regresé al coche. Me sentí dolida, sobre todo por la reacción de mi madre. Esperaba que ella me defendiera o defendiera a mi esposo, pero simplemente hizo como si nada hubiera pasado, como si alguien hubiera hecho un ruido inapropiado en la mesa. Esto me hizo pensar que estos comentarios probablemente ocurren con cierta regularidad cuando no estamos presentes. Mi madre nunca me defiende cuando me llaman estúpida capitalista, y tampoco defiende a mi esposo cuando lo llaman puerco. Temo contarle a mi esposo lo sucedido, porque sé que puede reaccionar de manera intensa. Él tiene la capacidad de tomar decisiones drásticas y ayudar o perjudicar a miembros específicos de la familia por un capricho, y tengo miedo de las consecuencias si se entera. Necesitaba contarle a mi esposo lo que había pasado, pero tenía miedo. No quería que castigara a personas que no estaban en la cena. Sabía que se enojaría mucho con quienes lo hicieron, pero necesitaba decírselo. Al mismo tiempo, pensaba en mi relación con mi familia. Trataba de darle otra interpretación, de pensar que tal vez no había sido tan cruel, de encontrar un significado cariñoso en esas palabras, pero no pude. Fue cruel, directo y humillante. Me sentí usada por quienes más amaba. Ocultaron sus verdaderos sentimientos mientras estábamos cerca, y solo salieron a la luz cuando ya no podíamos defendernos. En resumen, mi padrastro llamó a mi esposo y a mí el cerdo y su estúpida esposa capitalista. Y ahora tenía que decidir cómo decírselo a mi esposo sin causar más daño del necesario. A la mañana siguiente, finalmente le conté. Lo hice con cuidado, explicándole que no estaba segura de quienes estaban presentes en la cena, salvo algunos nombres, y dejando claro que algunas personas específicas definitivamente no habían estado allí. Mi esposo es muy deliberado y metódico. Se sentó a escucharme. No mostró ninguna emoción mientras yo hablaba. A veces es difícil hablar con él sobre cosas delicadas porque su rostro siempre es neutral, pero logré decir todo lo que necesitaba. Me hizo algunas preguntas para asegurarse de que estaba completamente segura de cada detalle. Luego me pidió que buscara su teléfono y lo hice. Hizo varias llamadas. Llamó a varias personas y, en los siguientes 30 minutos, 3 miembros de mi familia perdieron sus trabajos. 2 de ellos también perdieron sus apartamentos o los perderán tan pronto como la ley lo permita. Sin embargo, solo castigó a quienes sabía con certeza que habían estado en la cena o que estaban directamente relacionados con quienes sí estuvieron. No castigó a mi hermana mayor, por quien más me preocupaba, ni a quienes no pudieron haber estado involucrados. Después me dijo que no me ordenaría cortar contacto con mi familia, pero que él no los vería hasta que recibiéramos una disculpa por escrito de todos los que estuvieron en la fiesta. Me aseguró que yo podía manejar mi relación con ellos como quisiera. Le agradecí y le dije que yo tampoco los vería hasta que eso sucediera. Mientras ayudaba a mi esposo a vestirse para el trabajo, mi madre llamó. Él simplemente desestimó la llamada y me dijo que la hiciera esperar, porque volvería a llamar más tarde. Me explicó que no le debía puntualidad y que hacerle esperar demostraba que yo tenía el poder. Mi madre llamó varias veces seguidas, pero solo respondí después de que mi esposo terminó de vestirse y lo acompañé al coche.
Mi madre me llamó con voz frenética, preguntando qué había pasado con la persona que había perdido su trabajo y si mi esposo podía hacer algo. Me alegré de haber esperado para hablar con ella, porque ya tenía una respuesta preparada. Le dije con calma que mi esposo había despedido a las personas A, B y C, sin entrar en detalles sobre el motivo. Se quedó en silencio por un largo rato y finalmente preguntó por qué, con un tono extraño, casi incrédulo. Solo le dije lo que había escuchado en la cena, que mi padrastro nos había llamado el cerdo y su estúpida esposa capitalista, y que mi esposo y yo esperábamos disculpas por escrito de todos los que habían estado presentes. Hubo un silencio tan largo que casi cuelgo, pero mi madre lo hizo primero. Su reacción fue confusa, parecía demasiado avergonzada para hablar, pero también podría ser que simplemente no le importara. Decidí esperar y ver si se comunicarían con nosotros con una disculpa si querían continuar con nuestros lazos familiares. Para mi sorpresa, todo fue más sencillo de lo que imaginaba. Me siento en paz con la situación. Mi esposo tomó medidas juiciosas después de que le conté todo. Mi madre finalmente pidió disculpas a las personas que estaban en la fiesta, y luego colgó, quizás demasiado avergonzada para hablar o para mostrar interés genuino. Actualización final. Mi esposo ha recibido varias disculpas por escrito de quienes estuvieron en la fiesta, pero no de mi padrastro ni de mi madre. Ahora puedo decir con certeza que no se disculparán. Hablé brevemente con mi madre unos días después de contar esto, y aunque se postró verbalmente frente a mí, se negó a darnos una disculpa por escrito. Está apoyando a su esposo, poniendo a su familia por encima de nosotros. Colgué el teléfono porque su disculpa era vacía en muchos sentidos. Los que sí se disculparon admitieron que estos insultos no eran raros, pero nadie más que mi padrastro participó activamente en ellos. Mi esposo les cree y culpa directamente a mi padrastro. Como resultado, mi padrastro terminó perdiendo su trabajo más adelante, aunque mi esposo no pudo tomar medidas inmediatas debido a la posición de él. Me siento bien con todo esto. Me dolió la segunda conversación con mi madre, cuando finalmente comprendí que no se disculparía, pero estoy aprendiendo a aceptarlo. Mi esposo ha hecho cosas para animarme y cuidarme, incluso me compró un cachorro muy bonito. Necesito tiempo para asimilar todo esto y procesarlo, y eso está bien. En resumen, mi madre y mi padrastro no se disculparán, algunos otros en la fiesta sí lo hicieron, y ahora mi padrastro también perdió su trabajo como consecuencia de sus propias palabras.